de la Armada. Estas noticias serán comentadas por Ray Cruz y el equipo de Noticias Generación News, les informó el GN23. Bueno, ahí estaba el GN23 dando las noticias más importantes hasta el momento. Damos paso con algunos de los temas que están ocurriendo a esta hora en directo. Las últimas horas han sido horas fuertes para Israel y Palestina y han habido ataques grandes que ya están presentando lo que podría ser amenaza de guerra. Como dice la Biblia, rumores de guerra es lo que está ocurriendo a esta hora. Vamos con el reportaje. Tensión en torno a la ciudad vieja de Jerusalén. Fieles musulmanes rezan en la explanada de las mezquitas en pleno Ramadán. A escasos metros, miles de fieles judíos lo hacen ante el Muro de las Lamentaciones por la Pascua judía. Y todo esto en plena escalada de violencia. Hoy, de nuevo, ha habido un nuevo encierro dentro de la mezquita de Al-Aqsa, aunque la policía israelí no ha intervenido, a diferencia de días anteriores. Además, este domingo Israel ha bombardeado objetivos en Siria. Lo hace después del lanzamiento de varios cohetes desde el país árabe. Vamos en directo a Jerusalén, Usua Zubiría. Sí, antes de ese ataque en Siria, en respuesta a ese lanzamiento de cohetes en suelo israelí, como decías, las fuerzas de seguridad ya se habían reforzado con más unidades en la reserva y hoy esta ciudad vieja de Jerusalén está totalmente blindada. Donde se palpa más tensión es allí, en la explanada de las mezquitas. Es lugar santo para el Islam y el judaísmo y, de acuerdo al status quo, los judíos pueden acceder allí, pero no pueden rezar y su presencia se considera una provocación. Y hoy hemos visto cómo grupos de judíos con cánticos han accedido, han paseado escoltados por las fuerzas de seguridad. Lo hacen otros días, pero hoy es un día especialmente sensible. Pero el hecho de que la policía hoy no haya irrumpido en la mezquita por la noche para evacuar por la fuerza a los fieles musulmanes ha contribuido también a que esa tensión que sí que se palpa no haya degenerado en enfrentamientos. Mañana de tensión contenida en los aledaños de la mezquita de Al-Aqsa en la ciudad vieja de Jerusalén. Junto a fieles musulmanes que realizan las oraciones del Ramadán, unos 2.000 policías israelíes y el ejército, reforzado desde ayer por el gobierno, vigilan en todo momento la zona. Aquí los agentes escoltan a un grupo de judíos ultraortodoxos que cruzan por la explanada de la mezquita. Según el status quo que custodia Jordania, pueden visitar el lugar sagrado, pero solo los musulmanes pueden orar ahí. A tan solo 170 metros de la mezquita, los fieles judíos celebran su Pascua y rezan en el Muro de las Lamentaciones en el día de la bendición sacerdotal. Y durante la noche los musulmanes han orado en la mezquita de Al-Aqsa. Los fieles se han negado a abandonar el recinto religioso a pesar de la presión policial. Finalmente no han sido desalojados como en días anteriores para evitar nuevos enfrentamientos. Esta madrugada Israel ha atacado el sur de Siria con artillería y por aire después de que desde esa zona se lanzaran 6 cohetes contra los altos del Golán, de los que 3 cruzaron a territorio israelí. Bueno, ahí ustedes ven, ellos oran en el mismo lugar, oran los judíos, oran los árabes allí, los palestinos, todo esto en el mismo lugar. Pero Israel atacó objetivos de Siria. Esto ha hecho que la situación se ponga bastante caliente. Israel bombardeó la madrugada de este domingo posiciones militares en Siria tras el lanzamiento de 6 cohetes desde dicho territorio. La incursión se produce días después de que milicias palestinas dispararan una treintena de proyectiles desde Gaza y el sur del Líbano. El ejército israelí detalló que atacó con artillería y por aire un complejo militar, sistemas de radares y puestos de artillería de las Fuerzas Armadas de Siria y también objetivos del movimiento islamista Hamas. Según medios sirios, Israel ha atacado en los alrededores de Damasco hasta 4 veces en la última semana, forzando el cierre temporal del aeropuerto de la ciudad por los daños y matando el martes a 2 personas. El intercambio de fuego se produce en el marco de un repunte de violencia en la región, con varios ataques palestinos que han dejado 3 muertos en 2 días en Jerusalén. Según expertos, Israel vive una de sus mayores crisis de seguridad en años, con numerosos frentes abiertos en las fronteras. Pero ese no es el único caso que está ocurriendo en esa zona. China también está en la misma zona, en la misma situación. China está enviando una advertencia
al mundo y a los Estados Unidos. No te metas en lo que no es tu problema. China inundó a Taiwán con más de 70 aviones en las últimas horas. Cohetes, misiles convencionales, navíos, aviones. China ha enseñado sus músculos a Taiwán durante la primera jornada de maniobras que hace después de que la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, visitara Estados Unidos. Las fuerzas aéreas de la isla vigilaron la situación con patrullas aéreas de combate y navales y con sistemas de misiles en tierra, según ha explicado el Ministerio de Defensa de Taiwán, quien ha notificado también la incursión de más de 70 aviones chinos en áreas alrededor de Taiwán. Más de la mitad cruzaron la frontera no oficial que hasta ahora era tácitamente respetada por ambas partes y entraron en la autodefinida como Zona de Identificación de Defensa Aérea de Taiwán. Según China, los ejercicios se prolongarán hasta el lunes. Pekín considera a Taiwán una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949 después de la derrota en la guerra civil contra el ejército comunista. Bueno, ahí ustedes vienen, así que esto es parte de lo que está ocurriendo. También, por otra parte, China está simulando el cerco a la isla y lo que podría ser un ataque a esta isla de Taiwán. China simula el cerco de Taiwán en la tercera jornada de maniobras, mientras que Taiwán activa a sus fuerzas aéreas en respuesta a los continuos ejercicios chinos. La operación militar de 3 días, bautizada como Espada Conjunta, debería terminar esta jornada según el mando del Ejército Popular de Liberación chino. El gigante asiático ha desplegado decenas de cazas y buques de guerra en torno a Taiwán en una airada demostración de fuerza después de la reunión que tuvieron hace unos días la presidenta de la isla y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Washington ha pedido moderación y que no cambie la situación, mientras sigue de cerca las acciones de Pekín. En plena escalada de tensiones, Estados Unidos ha anunciado que un destructor lanzamisiles navega por aguas cercanas a unas islas del mar de China Meridional, que China se disputa con países de la zona. Tras su reciente visita a China, el presidente francés Emmanuel Macron ha hecho un llamamiento en una entrevista para que Europa mantenga una política exterior independiente. Europa no debe quedar atrapada en los desórdenes del mundo y en crisis que no son suyas, ha destacado Macron. Los ejercicios del lunes incluyen una simulación de ataques con munición real frente a la costa rocosa de la provincia china de Fujian, a unos 80 kilómetros al sur de las islas Matsu de Taiwán y a 186 kilómetros de Taipei. Taiwán ha denunciado las maniobras. Bueno, ahí ustedes ven, y mientras tanto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya está diciendo que estas no son guerras de nosotros. Sin embargo, el legislador Lindsey Graham de los Estados Unidos ha dicho que Estados Unidos debe de prepararse para defender a Taiwán. La pregunta es, ¿nos importa a nosotros eso? Después de una guerra civil que ganó el país chino en Taiwán, pues entonces eso es lo que se marca, de que Taiwán es un territorio chino. Y Emmanuel Macron está diciendo, no debemos meternos en esta guerra, pero el presidente Biden o el Pentágono nos quieren llevar a otra guerra. Sería ya la guerra de Ucrania, sería también la guerra de Taiwán y China. ¿Valdrá la pena meternos en esto? Bueno, usted puede pensar una cosa, pero los gobiernos piensan otra. Cuando regresemos de la pausa, vamos a regresar con el doctor Frank González, hablando en el día de hoy sobre temas que tenemos importantes, y les recordamos que este próximo miércoles 12 a las 8 de la noche tendremos el webinar de La Matrix. Hoy vamos a estar hablando sobre estos temas, además de otros temas que tenemos aquí en Noticias Generación News. Regresamos en breve con más. En este momento, donde los medios noticiosos tienen una agenda muy marcada en contra de Donald Trump, Noticias Generación News te promete un análisis serio del caso legal